Hola amigos, ¿cómo están? Estoy con Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, que son los responsables o las mentes detrás de una película animada maravillosa que se llama Mi hogar está en otra parte, pues, es la traducción en español. Y en este sentido quisiera que me platiquen cómo nace la idea de hacer este proyecto con este tema. O sea, cómo es que dicen, vamos a hacer una película que aborde estas temáticas. Pues mira, nosotros llevamos 11 años con nuestro estudio que se llama Brinca, y en esos 11 años hemos como utilizado la animación como una herramienta muy poderosa para hablar de temas que creemos que son importantes, cuestiones sociales, cuestiones de activismo, cuestiones de herramientas de comunicación o educativas. Eh, Y Carlos y yo, que llevamos muchos años trabajando juntos, teníamos desde el inicio de que hicimos Brinca como la idea de hacer un largometraje. eh, y digamos que surgió como la idea de esta película cuando estaba viviendo yo en Estados Unidos, en Miami, donde vi un día en un documental de Jorge Ramos una historia de unos niños, niños norteamericanos con papá indocumentados, con miedo a que deportaran a sus papás, ¿no? Y muchas cosas nos llamaron la atención. En primer lugar, obviamente, lo dramático de la historia, creo que fue lo primero, decir, no es posible que un niño viva con ese miedo de perder a su familia. Y lo segundo es que era un niño, justamente, ¿no? Porque muchas veces la narrativa sobre este tipo de temas la llevan mayoritariamente los adultos. Son los que entrevistan, ¿no? Los que cuentan, y muchas veces la voz de los niños está muy silenciada. Entonces queríamos que hacer algo donde se oyera el testimonio de los niños o los más jóvenes. Y en tercer lugar, queríamos también llegar a los jóvenes. También creo que es muy importante que los jóvenes vean este tipo de historias. Y entonces, bueno, con esta idea después de haber visto este caso, yo pude contactar a una organización y a amigos periodistas que me presentaron a la familia de Jasmine, que digamos que estaba viviendo la misma situación que las que habíamos visto en el documental, pero además Jasmine se había convertido en activista a los 11 años. Y a esa edad había ido a la Casa Blanca a dar un discurso, como peleando por los derechos de sus papás y sobre todo como que pidiendo pues que no separen a las familias, ¿no? O sea, ese era un reclamo como muy universal. Y bueno, platicamos con Jasmine, nos contó su historia, y cuando vimos que su voz tenía todo este poder y claridad e inocencia, decidimos hacer una primera cápsula de 2 minutos, que aparte la hicimos basada en los dibujos de la propia Jasmine, que había dibujado ella el día que nos conocimos. Entonces como que descubrimos que teníamos algo muy poderoso y decidimos que esto pues se tenía que convertir en algo más grande, y decidimos que queríamos hacer una película. Y te estoy hablando, esto fue hace 6 años, ¿no? Pero esta familia fue como la semilla de este proyecto. La verdad es que un proyecto así tiene muchos puntos de vulnerabilidad, como tú bien lo mencionas, Adriana. Y el primero es que nada más hacer un largometraje animado es una cuestión que ya es una aventura épica, ¿no? Porque un largometraje animado requieres de muchísimas manos y pues de muchos recursos para hacerlo. Luego, que encima sea un documental, le adhiere un nivel de complejidad, porque generalmente en un largometraje animado uno escribe un guión y en ese guión pone todos los detalles en los cuales se va a basar el equipo de animación y el equipo de arte para generar ese mundo y esos personajes. Inclusive está
lo que los personajes dicen, y generalmente pues contratas actores y esos actores te dicen lo que tú les das, ¿no? Nosotros en el documental, en este caso, lo que queríamos era darle voz a los protagonistas de esta historia. Nosotros distinguimos y los llamamos protagonistas y no personajes, pues son personas reales con su vida real, y entonces queremos hacer esta distinción. Entonces los protagonistas, nosotros nos juntábamos con estas familias a conversar, muchas veces a grabar las voces de todos ellos mientras conversábamos al mismo tiempo, y con esas conversaciones fue que nosotros pudimos luego editar y hacer una primera historia solamente con el audio, y luego a la tarea de empezar a dibujar y generar metáforas gráficas para darle la potencia a la animación. Y después, pues además nos tocó en pandemia. Entonces, otro nivel de vulnerabilidad fue el tener que reorganizar a que todo el trabajo fuera a distancia. Afortunadamente, la animación lo permitía, ¿no? Entonces, lo que estuvo muy bien es que pudimos vencer todos estos obstáculos, y cuando nosotros decimos, bueno, de que de la primera idea a que acabamos la película fueron 5 años, y ahora ha pasado 1 año en la cual hemos estado empujando la película en festivales, que también es mucho trabajo, y la gente dice, wow, cuánto tiempo, pero en el mundo de la animación, el que hayamos acabado una película de principio a fin en 5 años es muy rápido. Entonces, sí fueron como muchos pequeños batallas para poder llegar a conquistar esta película, pero sobre todo con un objetivo central, que era compartir estas historias de una manera distinta para generar un público más amplio que se entere de esta experiencia, de lo que se siente vivir a migrante con estatus mixto en Estados Unidos. Pues una vez que teníamos la historia de la familia de Jasmine, Carlos viajó a Los Ángeles a presentar una película. Y Carlos tiene una película que se llama Los que se quedan, que hizo hace 10 años. Y ahí las protagonistas, bueno, son varias historias en esta película, y una de las protagonistas de una de las historias son justamente Evelyn y Elizabeth hace 10 años, cuando eran unas niñitas, cuando estaban justo yéndose, ¿no? Carlos las reencuentra hace unos años, cuando empezábamos esta película, y platica con ellas, ¿no? Las junta, las entrevista, y claro que en ese momento pues nos damos cuenta que la historia que tienen Evelyn y Elizabeth pues también es muy, muy, muy poderosa, ¿no? Esta como paradoja de dos hermanas, que una siendo norteamericana quiere vivir en México y la que es mexicana quiere vivir en Estados Unidos, nos atrajo mucho, además de un factor muy importante que era que Carlos tenía ya una relación y de mucha confianza con la familia Panduro, y eso obviamente facilitaba mucho pues las conversaciones, ¿no? Y poderle dar seguimiento al proyecto, porque también lo que pasó es que hubo otras familias que teníamos nosotros en la mira, pero muchas de estas familias están en situaciones de mucha vulnerabilidad, entonces a veces la comunicación puede ser muy difícil, se nos atravesó la pandemia y con algunas de estas familias perdimos contacto, ¿no? Entonces creo que con la familia de Evelyn y Elizabeth había ya como algo más, mucho más sólido. Y luego apareció Lalo, que también conoció Carlos en un festival de cine, porque Lalo, cuando lo conocimos, estaba empezando a preparar su proyecto de su primer largometraje documental, él como director, ¿no? Estaba haciendo como sus pininos, empezando a preparar esto, y cuando oír a Lalo, pues como que inmediatamente dices,
igual, ¿no? No solo su historia es tremenda y hay que contarla, sino que la manera en que Lalo cuenta las cosas, pues te atrapa, ¿no? O sea, tiene un flow a la hora de hablar y decir las cosas que es increíble y que aparte que le aportaba a la historia, yo creo que también ese otro elemento de si es una película que se basa finalmente en la voz, es muy importante que quien te esté contando la historia, pues te pueda atrapar como espectador, ¿no?